Si un fenómeno fundamental del románico es la creación del paisaje monumental que ha llegado hasta nuestros días, para mí el segundo fenómeno significativo es la transformación o la socialización del uso de las imágenes. Ahora, a comienzos del siglo XXI, estamos muy capacitados, bueno, siempre hemos estado, para entender los distintos grados, porque con la Kodak Instamatic, y muchos se acuerdan ustedes de la Kodak Instamatic, pensábamos que se había democratizado la fotografía y la imagen, pero en realidad cuando se ha democratizado, o al menos así lo vemos ahora, porque no sabemos qué pasará dentro de 20 años, ha sido con los móviles. Hoy tenemos imágenes nuestras y de todo el mundo, por todas partes y accesibles con un toque de dedo. Vamos a remontarnos a época románica. ¿Qué significó en época románica? Vamos un poco más atrás. Vamos a ir al mundo clásico, a Grecia y Roma, especialmente Roma, porque nosotros somos herederos de Roma, fundamentalmente. En Roma, las imágenes estaban por todas partes. Ibas a una plaza, en una ciudad media, y había el togado de Pompelo, o había lo que fuese. Los templos con imágenes, las casas con imágenes, las casas con sus mosaicos, con sus pinturas, las cerámicas con imágenes, las ricas, claro. Y así todo, un mundo de imágenes. Y llega el siglo IV, V, y eso que parecía algo asumido como necesario por la sociedad, desaparece. No desaparece del todo, porque las élites siguen manteniendo las imágenes. Y va a ser en el románico cuando las imágenes vuelvan a salir a la calle, especialmente a partir de las portadas o mediante las portadas de las iglesias. He empezado la anterior con una restauración y aquí empiezo también con una restauración. En este caso, la intervención de los lavabos que había en la Catedral de Pamplona y que se decidió modernizarlos, cambiarlos, y cuando se excavó un rincón apareció esto que están viendo. En esta imagen del 7 de enero de 2020 han empezado a retirar la tierra y ya se ve la maravilla que hay ahí. En esta segunda imagen, el día 10, ya lo han liberado. Se puede meter la cámara y fotografiar la cabeza maravillosa de estos capiteles, de este capitel. Aquí están los capiteles ya fuera del lugar donde habían aparecido, todavía en una dependencia catedralicia, a la visión de cualquiera, como hoy se encuentran en el Museo Diocesano, y ofreciendo una visión de ángulos que normalmente no se ofrecen, porque en este momento estaban en el suelo y se veía muy bien la parte superior. Y en la parte superior ven unas curvas muy marcadas y si acercáramos la imagen, luego lo veremos, hay una serie de líneas incisas que nos hablan del cuidado en las proporciones que tuvo el escultor que realizó este capitel. Así se encuentran en la actualidad. Ahora ya no se puede ver la parte de arriba, hay que pedir una escalera, una banqueta, para poder subir y mirar la parte de arriba, pero lucen maravillosos. 3 capiteles preciosos, especialmente este es una delicia de capitel, es un capitel de calidad, porque hay románico de más calidad y de menos calidad. A veces en el románico se piensa que cuanto más burdo, más románico. No, cuanto más burdo, peor. Lo mejor es una obra de un gran maestro que haya tenido ambición y capacidad de hacerlo. Para tener la capacidad, primero hay que tener la ambición. Y en un primer momento no había esa ambición porque no sabían en qué universo de imágenes se movían. Estaban en un universo muy básico, pero conforme fueron pasando las generaciones, intentaron contar las cosas de otra manera y lo iremos viendo.
Tenemos el capitel de las cabezas, de esas figuras, y tenemos otros dos capiteles, uno muy estropeado, el otro con las hojas hendidas muy bonitas, que nos están dando información sobre un repertorio. Este capitel basta para saber que estamos en un repertorio hispano-languedociano que tiene su origen en capiteles tardoantiguos que se conservan en el oeste y el sur de Francia, que fueron copiados por los artistas románicos de focos principales como Toulouse, y de allí inspiraron a otros maestros posteriormente que se formaron con ellos, que se formaron con sus discípulos, e introdujeron variaciones, porque un concepto del que voy a hablar hoy es la variatio o la varietas, que es un concepto que se aplica en la retórica clásica como marca de calidad. La variedad es calidad, se persigue la variedad. Y además, en el caso de los capiteles, también está condicionado por un hecho histórico. En el mundo clásico, con mucha frecuencia, los capiteles de un templo eran todos iguales, no necesariamente, pero era muy normal que fuesen todos iguales o muy parecidos. En cambio, cuando en época tardoantigua utilizan materiales de acarreo para construir sus basílicas o construir posteriormente en época románica, o la mezquita de Córdoba, y utilizan materiales reaprovechados, entonces los capiteles son distintos. Y ya es normal construir con capiteles distintos. Y no se busca construir con capiteles iguales, sino que se busca incluir en los edificios capiteles distintos. Por eso, aunque sigan unos patrones, siempre van introduciendo variaciones sobre esos patrones. Incluso en los monasterios cistercienses, que son tan austeros, algo que me maravilla, Santa María de Huerta, yo me estoy yendo por donde no debía. Bien, Santa María de Huerta parece que son todos los capiteles iguales y además que son muy, muy, muy sencillos. Hagan ustedes unas fotografías con un teleobjetivo y verán que las volutas, las molduras de las volutas son distintas. En una tiene 2 filitos, en otra un filito más amplio que tiene 3, o lo tiene por delante o lo tiene por detrás. O sea que en detalles tan nimios buscaron una variedad. No buscaban una belleza mediante la complejidad, pero sí consideraban necesario introducir esas pequeñas variedades dentro de su esfuerzo. Aquí tienen la visión de los capiteles y los que están cerca, los de atrás, ya sé que no ven mucho porque el otro día yo estuve atrás, no se ve mucho, pero los que están cerca, no sé si se marcaba ahí, sí, ahí están viendo una, ahí también. Eso está marcando los ejes, las dimensiones de cómo van a hacer el desbastado, de cómo van a atacar la pieza. Y aquí, como ven, la parte superior del capitel tiene una curva, tiene curvas perfectamente trazadas, porque, bueno, ya saben que el capitel es el juego hermoso que creó el mundo antiguo para pasar de una forma circular, que es un soporte cilíndrico, a una forma cuadrada, que es el arquitrabe, que es el elemento sustentado. Y entonces juegan con curvas y con rectas y con una variedad, una diversidad suficiente para que el ojo disfrute de una armonía. Bien, pues la idea de que un capitel tiene que guardar estas proporciones no está en todos los artistas románicos. Antes hemos visto los de Huguet, por ejemplo, el de la degradación máxima que decía Durliat. Ese escultor no le preocupaba nada si tenía que haber curvas o no tenía que haber curvas. Tenía que haber un señor por ahí, bueno, luego creo que vuelve a salir por aquí. Cuando aparecieron estos 3 capiteles, pudieron expresar lo mismo que expresó el acompañante de Villamil a mediados del siglo XIX, cuando encontraron los capiteles que suponemos del claustro de la Catedral de Pamplona, que bajó y dijo: señores, he encontrado un rico tesoro. Bueno, pues justamente eso es lo que apareció en 2020. Un rico tesoro, estos 3 capiteles son un rico tesoro, porque nos han dado una idea un poco más ajustada de la gran calidad que hubo en algunas obras, porque no todas las piezas que proceden de la Catedral de Pamplona tienen la misma calidad y no tienen más que pasearse por aquí, y si Mercedes les deja bajar al depósito, entonces verán allí que no todos tienen la misma calidad.
tenemos en el museo una serie de relieves supuestamente procedentes de la portada occidental, con medidas distintas, con calidades distintas, pero ni estamos absolutamente seguros de que vengan de allí, ni podemos construir demasiada historia, un relato demasiado complejo a partir de unas piezas como esta, pero sirvieron para forjar la personalidad de Esteban, de la que les he hablado antes. En un hallazgo o cuando alguien tradicionalmente ha estudiado, se encontraba un hallazgo como el de 2020 o el de 1846, pues empieza a formular las preguntas básicas, ¿no? El qué es esto, qué representa, estas aves que se picotean las patas, ¿son almas? ¿Tiene algo que ver con la escatología musulmana, como pensaba Íñiguez? ¿Simbolizan algo? ¿Son simplemente un tema ornamental? ¿Quién las hizo? La respuesta estuvo en Esteban, para ese. Ese lo habría hecho Esteban, no sabemos por qué. Un capitel justamente de las decenas, centenares quizá, que había en la Catedral de Pamplona, ese justamente lo habría hecho Esteban. ¿Dónde estuvo en origen? ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? Las he puesto en blanco porque si no tenemos seguridad en las primeras respuestas, es más difícil contestar a las segundas. Por eso, en muchos casos, en el románico, durante mucho tiempo nos hemos centrado en las primeras respuestas, en esa visión estilística, de filiación y cronológica que les he mencionado antes. Para dar respuesta a esto se utilizaba el análisis estilístico, el análisis iconográfico y el método comparativo, como herramientas básicas. También el filológico a través de la búsqueda de documentación, que en el caso de la Catedral de Pamplona fue muy importante. Y se buscaban las relaciones entre unos y otros, que tenía Pamplona era antes que Sos o era después de Sos, Pamplona que tenía que ver con Santiago de Compostela, Esteban vino aquí, luego se fue a Santiago, estuvo en Santiago, luego vino aquí. Estuvo en Leire primero y cuando vieron que había trabajado en Leire tan bonito, entonces decidieron llamarlo a la Catedral de Pamplona, lo fichó el obispo Pedro de Roda, lo fichó y se lo quitó al abad de Leire. Pues estas preguntas básicas nos las seguimos formulando también en las artes figurativas y todo tiene que partir de ahí. Si no sabemos qué representa, no podemos construir un relato acerca del uso de las imágenes con relación a su significado en el arte románico. Si no sabemos cuándo se hizo, no podemos establecer relaciones. Pero hoy nos hacemos nuevas preguntas. Ante los capiteles de la Catedral de Pamplona, por los que han aparecido, estos tres, por supuesto nos seguimos preguntando qué representan, si es que representan algo, quién los hizo, dónde estaban, cuándo se hicieron, por qué, para qué. Seguimos aplicando el análisis estilístico y el iconográfico, el método comparativo, evidentemente, y lo iremos viendo, pero luego nos hemos dotado de nuevas herramientas, la iconografía serial, las series, y con los medios informáticos y con las fotografías que hoy están en Internet, esto es mucho más fácil. Cuando yo terminé la carrera, yo quería hacer un tema de tesis. Pero no se podía, o por lo menos no tenía yo el dinero para recorrer todo lo que tenía que recorrer, hacer todas las fotografías que tenía que hacer para poder fiarme de los resultados. Hoy en día, aquello que yo me planteaba, puedo hacerlo en parte desde mi casa, sin moverme, o ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Por eso, los temas que se hacían antes se siguen haciendo, pero además hemos incorporado muchas preguntas nuevas. Iconografía serial, la serie completa de representaciones de un tema, por ejemplo, la tesis de Olañeta, muy interesante, sobre Daniel. Daniel en el románico, cientos de representaciones,
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? La iconografía serial. La cuestión de la varietas, la variedad, en qué medida este capitel es una variación sobre un modelo previo en el que se había inspirado. ¿Esa variación incluye un significado nuevo o es solo una forma nueva? ¿Cómo entra esta imagen dentro del repertorio? Ya les he dicho que esto es la hojarasca, es lo que llamamos hispano-languedociana, tal como lo que decía Moralejo de hispano-languedociano, no el hispano-languedociano tardo-románico de Lambert, sino otro hispano-languedociano. Nos preguntamos si son imagen-objeto o son imagen-lugar, porque hay imágenes cuyo significado está y su forma está en función del lugar para el que fueron pensadas, mientras que hay otras que son en función de ser un objeto que incluso puede ser transportable. Por ejemplo, una imagen de la Virgen. Una imagen de la Virgen que a su vez además pueda ser relicario, tiene un uso y es visto y es realizado de una manera distinta que una imagen de la Virgen que va a ser pintada o una imagen de la Virgen que va a ser esculpida en un capitel. Entonces, esas preguntas nos las hacemos, se hacen análisis de materiales, por ejemplo, en Jaca últimamente, pues se ha buscado en capiteles que están en Estados Unidos el análisis del material para saber si coincide el material con los capiteles que tenemos, cuya procedencia tenemos bien identificada o tienen bien identificada. Nos preguntamos o se preguntan, cada uno tiene sus competencias específicas. Nos preguntamos sobre las técnicas de talla, por ejemplo, la integración en el taller y en el proceso constructivo, si se hace al principio, si se hace al final. Pero claro, para eso hace falta tener mucha información. No todas las preguntas se pueden contestar en todas las obras. Y nos preguntamos por las condiciones de recepción por parte del espectador. ¿Cuándo se veía iluminado? ¿Cuándo se veía bien? Porque a lo mejor el sentido tiene que ver con el momento en que esa imagen se ve bien o nos ilustra de la intención que hubo de poner una imagen en un determinado lugar porque recibe una iluminación. Y no estoy pensando exclusivamente en San Juan de Ortega o en otras iglesias, en Santa Marta de Tera, sino que también determinados capiteles que hoy se ven muy mal, por ejemplo, la Anunciación de Jaca, por ejemplo, en origen tenía una iluminación totalmente distinta. El foco principal de luz que entraba en la Catedral de Jaca entraba por el brazo sur del transepto, por un gran ventanal. Y el capitel de la Anunciación está justo, es el capitel más cercano que hay a esa entrada de luz. Así que en la intención de quien hace el capitel probablemente está que va a ser colocado ahí. Y se le da un sentido porque va a ser colocado ahí. Y va a ser recibido por el espectador ahí. Y lo va a ver mejor en un determinado momento o en otro momento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, también la circulación. Piensen ustedes en un capitel que está en una zona accesible o no accesible. ¿Accesible para quién? Si son los fieles, al fiel se le puede contar historias que va a haber en determinados lugares de la iglesia. Pero si la historia se cuenta en otro lugar de la iglesia, no es el fiel el que la ve, a lo mejor es el canónigo. Con lo que el mensaje se cuenta pensando en todo eso. Y el historiador se hace esas preguntas que son preguntas que enriquecen el cuestionario, como nos comentaba el otro día en la charla. Antes del año 1000, claro que había imágenes, no muchas. Yo siempre éramos muy brutos en el reino de Pamplona. En La Rioja, menos. Y entonces ahí había una tradición de uso de imágenes y un número abundante de imágenes. ¿Pero quién las veía? Clero, familia regia. Pensamos a quién estaba dirigido el códice albeldense, a quién estaba dirigido el códice emilianense, para qué se hicieron esos códices, luego quién podía ver esos códices y, como os digo, era para las élites o estaban en lugares muy concretos que podían tener una determinada finalidad sobre la que hipotetizamos. Pero no era algo general. Y en el románico
tampoco se empieza desde el principio con una irrupción total de las imágenes. Leire es un gran esfuerzo arquitectónico y tiene un poquito de figuración. En esta puerta resulta que hay una cruz. Ahí. Bueno, una cruz ya es algo, ya está marcando, es un signo que está marcando que la puerta quiere contar algo. Pero claro, estamos todavía en los balbuceos, ¿no? Y en el interior de Leire se había observado que los capiteles un poquito más, que se salían de la pauta de las volutas y de poco más, estaban en la zona inmediata a los ábsides. Eso se había observado desde tiempo atrás. Últimamente se ha planteado que esas líneas que ven ahí correspondan a un texto árabe que hablaría de Dios. Y entonces estas tres cabecitas podrían ser una trinidad. Pero no todos los especialistas en paleografía árabe lo interpretan así, con lo que habrá que esperar a que exista un consenso, si lo alcanzan. Si fuera así, ya estaríamos en Leire 1057 con introducción de imágenes en la línea de programas que habían existido antes, porque en el prerrománico, en otros lugares de la península, saben que existieron, Quintanilla de las Viñas, San Pedro de la Nave, donde incluso hay una secuenciación. San Pedro de la Nave es muy interesante cómo las escenas, las historias, están hacia los pies, mientras que conforme nos acercamos a la cabecera, desaparecen las figuras humanas y nos quedamos con cruces, nada más. O sea, hay un progresivo aniconismo hacia la cabecera. Lo más sagrado es donde hay menos imágenes. Y conforme vamos hacia la zona de los fieles, hay más imágenes. En Leire, como les digo, si esto realmente representase una trinidad, que les digo, yo no puedo tomar posición porque no tengo ni idea de árabe, pero si fuera así, sería algo que nos llevaría a reflexionar sobre el deseo de introducir un relato visual, un discurso visual, mediante ya en un edificio en el año 1057. Y de repente, por así decir, bueno, hemos perdido cosas. En Francia, por supuesto que hay cosas anteriores y muy interesantes, pero el boom de las imágenes se produce en los últimos años del siglo XI. Y lo podemos circunscribir aquí en la península, se suele poner el tímpano de Jaca. Y es una realidad. El tímpano de Jaca, entre los que tienen una cronología más o menos firme, en la que podemos discutir, pero bueno, la cronología en la que a mí me resulta más convincente sería una iglesia concebida en los años 80, hacia 1080, en la década, no digo 1080, digo en la década de 1080, de modo que hacia 1090 el tímpano probablemente ya existía, o en 1095. Y aquí vemos que ya hay un discurso visual muy coherente, que lo que está haciendo es traducir a imágenes lo que nos cuenta la inscripción de San Juan de la Peña. O sea que, igual que antes hemos visto una cruz y luego en las generaciones posteriores esa cruz se convertirá en una majestad, en el románico, en San Juan de la Peña tenemos una inscripción que dice: por esta puerta se abre el camino de los cielos a los fieles que unan la fe con el cumplimiento de los mandamientos de Dios. En Jaca lo que se nos cuenta es: si buscas vivir tú que estás gobernado por la ley de la muerte, ven aquí suplicando, rechazando el consuelo del veneno, limpia el corazón de vicios para que no perezcas en la segunda muerte. Y eso se traduce en imágenes en un crismón, que es la Trinidad, y dos representaciones de Cristo mediante el león. Una que conculca el imperio de la muerte, que vence a la muerte, a la segunda muerte, o sea, permite el paso a la vida eterna, y el otro que protege a quien se acerca, suplicando. O sea, unir la fe, que es el crismón,
fe trinitaria, al cumplimiento de los mandamientos de Dios, que es renunciar a los pecados, renunciar al pecado y acogerse a lo que a Jesucristo, a las enseñanzas de Jesucristo. Así que se ha producido en muy poco tiempo un cambio brutal. Las imágenes bien pensadas, un discurso coherente, complejo, no la Biblia de los iletrados, sino un discurso complejo, se está contando en imágenes con la irrupción del románico pleno. Pero es que en Jaca también prosigue el discurso por el interior de la iglesia. Y hay una serie de capiteles, esos que están marcados con una flecha, son los capiteles con figuración humana, que cuentan historias y que se pueden interpretar teniendo en cuenta la circulación por el interior de quienes han entrado por la puerta. El primer capitel, nada más entrar a la derecha, sigue con la idea del tímpano. Conforme se avanza el camino, aparece una imagen de tentación, pero se muestra también que, bien, la tentación existe, pero uno puede seguir por el buen camino y está en una ventana. Y al final de esta circulación por aquí, por la nave sur, que es la nave de los fieles, está el capitel de la Anunciación, que es la máxima obediencia. De la obediencia se habla en la puerta sur, la máxima obediencia, que es la aceptación, el fiat de María. Hágase la aceptación de los mandatos de Dios, y de ahí ya se llega a la zona más celestial, ¿no? Es la zona de los... Bien, esta idea de que se reparte un mensaje por el interior es algo que vamos a encontrar en muchas iglesias románicas. No necesariamente siguiendo principios de simetría, sino de maneras un poco más complejas o muy simples si pensamos en cómo circulaban. Porque a veces pensamos que la iglesia es la Jerusalén celeste, no puede haber representaciones del mal. ¿Por qué hacen esos demonios? ¿Qué hacen esos bichos por ahí en los interiores de las iglesias? No. La iglesia, el hombre románico, la ve como la paciencia. La longitud de la iglesia es la paciencia con la que se ha de soportar las pruebas hasta alcanzar la patria celeste. O sea, el camino por el interior de la iglesia es una metáfora de la vida en el mundo. Por lo tanto, también puede haber tentación, también se van a mostrar, o es conveniente mostrar imágenes de combate espiritual. Y no es la Biblia de los iletrados en un sentido de catequesis básica. Las iglesias románicas no cuentan los principios básicos de la fe mediante imágenes. Las iglesias románicas presentan discursos complejos con intenciones específicas en función de cada edificio. ¿Y todo el mundo lo entendía? ¿Qué llega a Pamplona, al reino de Pamplona de todo esto? Pues en Ujue tenemos este capitel, tremendo, ¿no? Este capitel que es este capitel versionado por alguien que no tiene ni idea. Yo lo haría peor, pero es el mismo tema. ¿Era consciente el que encargó ese capitel o el que esculpió ese capitel? Pues yo tengo mis dudas, porque también existe la idea del decorum, de lo que es apropiado. Si en una catedral como Jaca han representado una maraña, una maraña de vegetales, y en medio de esa maraña un señor, en una iglesia estará bien poner un señor dentro de maraña. No necesitas ser consciente de las implicaciones que pudo tener este capitel con las aves como representación de las almas y los personajes que buscan liberarse de los peligros, las asechanzas del maligno en el mundo, para que decidas poner un capitel como el que hay en Jaca, en Ujue. Así que todavía no estamos muy seguros de que
en el reino de Pamplona cuando se hace Ujue está en marcha en el año 1089. En esas fechas no estamos seguros de que la gente fuese consciente de la conveniencia de incorporar un discurso visual. ¿Y qué pasa con la Catedral de Pamplona? Pues la Catedral de Pamplona ya hemos visto que deriva de la de Santiago. La planta de la portada occidental reproduce la planta de Platerías. ¿Pudo tener un mensaje tan complejo como el de Platerías, Pamplona? Pues a lo mejor sí, pero desde luego lo que nos ha llegado no lo verifica. Los elementos que más nos transmiten información en este sentido son las ménsulas, y de unas ménsulas no puedes construir un programa, porque luego el resto de los elementos no los tenemos. Así que no sabemos si esta idea de utilizar imágenes con discursos complejos en la portada o en los interiores estaba presente en este momento inicial. Supongo que sí, supongo que sí, porque los antecedentes de Santiago existen. Y claro, ¿qué contaba Santiago? Santiago en Platerías cuenta la exaltación del apóstol. Las tres portadas originales de Santiago cuentan la exaltación del apóstol. El apóstol recibe a los peregrinos que entran por la puerta norte. Y esa puerta les habla de su pasado y del pasado del mundo y de la promesa de la salvación. Y la Platerías lo que hace, a mi entender, es traducir en imágenes la epístola de Santiago, que tradicionalmente la Iglesia en general ha atribuido a Santiago el Menor, pero en Santiago de Compostela, por supuesto que decía que la había escrito Santiago el Mayor. Y entonces se cuentan, se resumen elementos de los distintos capítulos de la epístola, de las pruebas y de los sufrimientos que se han de pasar en la vida, de la presencia, de la obligación o de la conveniencia de hacer caridad efectiva, no solo palabras, de la presencia de un juez en la parte alta del edificio. Todos esos principios que conforman el programa original de Platerías, porque el juez estaba aquí arriba con los apóstoles, aquí hay pruebas y aquí hay sufrimientos, están las tentaciones y los sufrimientos de Cristo, y aquí está la escena de que hay que hacer caridad. Todo eso lo que hacía era exaltar a Santiago porque se estaba contando la epístola de Santiago. Y en la puerta original que había a los pies se contaba la transfiguración, que es la gloria, o sea, el futuro, en el presente de la vida de Cristo, en un pasaje del que fue espectador privilegiado Santiago. Se exalta a Santiago porque Santiago estuvo en la transfiguración. O sea que eligen esa escena de gloria en vez de elegir otra, eligen esa escena de gloria porque exalta la figura de Santiago. Bien. ¿Un mensaje como este se pudo contar en la Catedral de Pamplona? Hombre, no teníamos un santo como Santiago ni unas reliquias como las de Santiago, pero a lo mejor hubo un programa un poco complejo. Como les digo, de lo que queda no podemos deducir un programa de esta categoría, ni negarlo. No nos quedan elementos que nos lleven a negar que hubiese un programa complejo en la catedral. En Leire tenemos un programa, a mi entender, de exaltación del monasterio, porque Leire estaba dedicado inicialmente al Salvador. A partir en la segunda mitad del siglo XI empieza a aparecer la presencia de María como advocación principal en la titularidad del monasterio, y justamente lo que tenemos en el tímpano es al Salvador, es a María, y también el vínculo con el papado de los monjes reformistas de la reforma de la Iglesia que había en Leire, que se manifiesta en la presencia de San Pedro. Tenemos una posible alusión al templo de Leire como el templo de Jerusalén por la presencia de león y buey en las ménsulas de entrada, que sabemos que en época románica
hay portadas en las que hay una portada en la que tiene una inscripción que dice «Cum bovis ad leonis», como era el templo de Jerusalén. O sea, que la presencia de buey y león lo identificaron con el templo de Jerusalén. Y eso sí, como ven, se aleja de la ménsula de Pamplona. O sea, Leire deriva de Pamplona, es mi parecer. No es Leire anterior a Pamplona, pero no reproduce el posible programa. En la parte de arriba tenemos las santas Nunilo y Alodia, que suponen la exaltación de las reliquias más preciadas que había en el monasterio. Tenemos al Salvador flanqueado por Pedro y Pablo, que es otra vez la exaltación del titular del monasterio, de la iglesia del monasterio, más el guiño a Roma, la presencia de Pedro y Pablo. Y en el otro lado, la exaltación de María, que a partir de la consagración de 1098 aparece en las donaciones que se hacen al monasterio de Leire en un lugar preeminente. ¿Y todo lo demás también forma parte de ese mensaje? ¿O de un mensaje? Pues aquí es donde entramos con la cuestión de la variatio, de la varietas. Yo personalmente creo que no. Y creo que aquí, creo que el artista románico tiene, bueno, esto ya lo estudió Michael Camille, en los lugares de margen, de los márgenes, los escultores románicos tenían poder de decisión. Y entonces lo que introducen es una variedad de temas, sin que esos temas necesariamente, o de personajes, y de objetos y de fragmentos de anatomía y cosas por el estilo, sin que necesariamente quieran representar algo, aunque tampoco es descartable. Y justamente la aparición del capitel de 2020 nos ha llenado un hueco, porque resulta que tenemos no solo este capitel, mira, aquí también se ha dado la vuelta, sino estas figuritas que, como ven, están inspiradas en este capitel o en otro semejante, no necesariamente en este, pero la aparición del capitel nos ha completado un hueco que había. Teníamos las aves que se picoteaban las patas y los señores en cuclillas, que es otro, señoras en este caso en cuclillas, que es otro tema muy habitual del repertorio hispano-languedociano. Ahora también lo tenemos en Pamplona. Antes sospechábamos que estaba en Pamplona, pero ahora tenemos la confirmación. ¿Contando algo? Pues no sabemos. Yo desde luego no lo sé, ni me planteo que sea necesario que cuenten algo. Pero sí, como ven en conjunto, la portada ya está transmitiendo un determinado discurso. Y en el románico pleno empieza a generalizarse esta idea de que las portadas transmiten o en el tímpano o en los capiteles, pero no necesariamente, o también pueden estar en las partes altas del edificio, bajo el alero, y no necesariamente siempre en el mismo sitio. Hay portadas que tienen tema principal en el tímpano y en los capiteles temas secundarios. Hay otras portadas que no tienen tímpano y tienen el tema principal en los capiteles. En Artaiz están en la parte superior. ¿Y qué están contando en Artaiz? Pues están contando los medios de salvación. Están contando que hay un juicio final, habrá un pesaje de las almas, están contando que la Eucaristía es un medio para salvarse en ese juicio final, están contando que Jesús terminó con la muerte cuando bajó ad ínferos y abrió el limbo, están contando que, ojo, con el rico Pulón y el pobre Lázaro, que quien tiene la fortuna en esta vida no necesariamente la va a tener en la otra, y muy probablemente el combate entre caballeros cuenta un combate. Dice que la vida es un combate espiritual, porque tenemos textos que han sido estudiados repetidamente en las que los monjes hablan de su vida como un combate y en relieves en los que hay combates, inscripciones o en
códices donde aparece una imagen de combate, un texto que explica que hay que ser como los guerreros que combaten en la guerra, y la vida espiritual consiste en eso. Es que tenemos, incluso en Leire, por ejemplo, tenemos un documento de que nos habla de que los monjes eran combatientes, se veían a ellos mismos como combatientes. O sea que haya un combate no es algo ajeno a la vida religiosa. No. La vida religiosa en el monacato benedictino se concibe como un combate. Por tanto, ¿cómo se ha de representar? Pues como un combate. Y así como en Artaiz o en Leire ya tenemos en portadas, ¿cuándo empezamos a tener mensajes en interiores? Pues a lo mejor estaban en la Catedral de Pamplona. En Azuelo ya tenemos. Y en Azuelo tenemos, Charlie vio perfectamente las relaciones que existen con San Pedro de las Dueñas, que es un monasterio muy lejano. Es un monasterio de filiación cluniacense dependiente de Sahagún. O sea, la espiritualidad benedictina en su máxima expresión del siglo XI, siglo XII, como es Cluny, esa espiritualidad. Una espiritualidad que fue muy aceptada por la sociedad de su época porque garantizaba, o por lo menos mostraba su eficacia, lo decían las visiones, mostraba su eficacia para el más allá. Y la gente quería que los cluniacenses rezaran por ellos. Entonces tenemos en San Pedro de las Dueñas y en Azuelo imágenes, como ven, muy parecidas. Y tenemos aquí una imagen de Cristo con el alfa y omega, apocalíptico, flanqueado por personajes. Y un personaje abraza el cuello del león. Y al otro lado, otro personaje es mordido por un león. ¿Y esto qué significa? Aplicamos aquí la iconografía seriada, o serial. Vamos a ver qué significa o en qué contextos aparecen imágenes de personajes mordidos. En el románico, en el entorno de 1100, 1120, 1130. Extendemos el análisis a todos los capiteles de San Pedro de las Dueñas y nos damos cuenta de que hay 22 capiteles, 8 con fieras, 11 con vegetales, 2 con aves y 1 en el que predomina la figuración humana. En varios casos hay leones por ahí, leones amenazantes, leones que devoran cabezas, que pelean entre ellos. Y resulta que en el arco de acceso a la capilla mayor, al presbiterio, en uno tenemos un capitel muy raro, que llaman de las 7 monjas. Están ahí todas con su toca y una saludando. Y enfrente hay un capitel donde hay unas figuras desnudas cabalgando leones, pero que les están mordiendo las manos. Y estas están viendo esto continuamente. Y las monjas veían los dos. ¿Están hablando de su experiencia? ¿O están hablando de que ellas con sus oraciones son el camino para vencer al león que muerde la mano? ¿Se está exponiendo una representación del Salmo Sálvame de la boca del león? ¿Invocado por las propias monjas que desean ser salvadas de la boca del león? ¿O acaso están contando que ellas son intermediarias capaces de salvar? Porque los cluniacenses eran intermediarios capaces de salvar. Por lo menos eso nos cuentan los textos cluniacenses. Si extendemos y empezamos a mirar leones en Fromista, en Jaca, en San Quirce y en otros lugares, nos damos cuenta de que la relación hombre-león en unos casos es de dominio, el hombre está dominando al león, y en otros casos es de víctima, el león está devorando al hombre o a la mujer. Y son distintos, en unos casos claramente lo están dominando, están cabalgando y lo están agarrando, son capaces de vencer
al león. Y en otros casos, pues ven el mordisco que le está pegando aquí, detrás de un caballero que va muy ufano. Si seguimos extendiendo, en San Quirce, una representación de la lujuria, resulta que también tiene la mano mordida por la fiera. Les digo leones, pero bueno, muchos se parecen al león, pues como yo dibujaría un león. O sea, son fieras, la fiera. La mano mordida por la fiera. Y si seguimos, en Fromista también tenemos un personaje que está mordida la mano por el león, junto a una escena que se ha interpretado, estas dos escenas, como si fueran de construcción, pero probablemente no son construcción, porque uno no se mete en el cubo donde hace el mortero. No le vendría nada bien para los pies, pues sería como los pececillos esos que limpian los pies, pero a lo bestia, ¿no? Uno hace el mortero fuera del recipiente. ¿Dónde se mete uno en un recipiente con una maza? Pues, por ejemplo, para hacer sidra. Y se sigue haciendo así. Y la sidra emborracha. Por lo tanto, podría ser una representación de pecado. Aquí haciendo la sidra y aquí transportándola, pero claro, transportándola de modo que a uno le muerde el león y al otro miren dónde tiene el león, detrás del cogotillo ahí, vigilando. Y en San Isidoro de León volvemos a tener los que dominan a los leones, los dominados por los leones. Y en Jaca lo mismo, la amenaza del león. Por lo tanto, con una iconografía seriada podemos llegar a la conclusión de que en Azuelo se podía estar representando este tema de Sálvame de la boca del león, originado o inspirado en un edificio cluniacense, como era San Pedro de las Dueñas, y que probablemente esto nos refleja el clima de que ya en la primera mitad del XII, en los interiores de las iglesias románicas navarras, también se formaban discursos coherentes, no necesariamente con figuras simétricas, sino que podían estar distribuidos de un modo que a nosotros nos resulta extraño, pero que suele tener su lógica, y lo que tenemos que hacer es preguntarnos por la lógica, pensando, como les digo, en circulación, en la luz, en las celebraciones en los interiores, etc. ¿Qué más sucede en el románico? Bueno, si cuentan relatos, ¿qué nos preocupa hoy a los historiadores del arte? Pues nos preocupa la narratividad. ¿Cómo los cuentan? ¿Cómo aprenden a contar relatos? Porque contar un relato puede ser tan simple, podía haberles traído, se me ha olvidado, San Pedro de la Nave. Muchos recordarán a Daniel en el foso de los leones. Es muy elemental, ¿no? Una figura de un orante, los leones a los lados y agua, bueno, unas ondas debajo. Yo podría dibujar un churro que fuese un personaje de pie en el centro y dos bichos a manera de leones. Le pongo arriba una inscripción Ubi Daniel misus est in lacum leonum, donde cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, y todos lo entienden, pero lo entienden porque esperan que esa historia cuente eso porque lo ha dicho la inscripción. De un gran artista es pensar cómo traduce a imágenes una narración. Y eso es lo que sucede en el románico a partir de, conforme va avanzando las generaciones. Entonces dicen, vamos a contar historias. ¿Cómo contamos la historia? En Saint-Benoît-sur-Loire contaban la historia adaptando las figuras a las proporciones del capitel corintio tradicional. Y ponían las cabezas donde estaba la roseta y la otra cabeza debajo de la voluta y lo hacían así. En esta época, en esta recuperación del mundo antiguo, porque no olviden ustedes que en el siglo XI ellos pensaban que los santos que habían predicado el cristianismo en Occidente eran discípulos directos de los apóstoles y que San Saturnino era discípulo de San Pedro. De tal modo que cuando ellos veían las obras romanas, las veían como las del tiempo de los primeros cristianos. Y vuelven los ojos a Roma y se encuentran con que en Roma, claro que saben contar historias, les enseñaron los griegos, no van a saber contar historias.
y que hay historias contadas maravillosamente en los sarcófagos y en otros lugares, pero fundamentalmente en los sarcófagos. Y entonces se inspiran, miran los sarcófagos, cómo cuentan las historias y cogen esquemas de gesticulación, de relación entre personajes, para contar ellos mismos sus historias. Y luego, si no, se ponen a pensar cómo contar historias que no tienen que ver con los sarcófagos o que no responden a los modelos que encuentran en los sarcófagos. Y tenemos a un artista como el escultor del claustro de la Catedral de Pamplona, que es un genio de la narratividad, que cuenta las historias como nadie. Porque nosotros vemos las imágenes del capitel de Job y es como si estuviéramos oyendo el prólogo del libro de Job. Léanse el prólogo, que es muy cortito. Y entonces, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y ahí está Dios hablando con el diablo ahí en la esquina, pero con las manos gesticulando en una dirección y en otra. ¿Te has fijado en mi siervo Job? El más rico de toda la gente de Oriente. Y abajo un gran banquete, que era como vivía Job. Las desgracias de Job. ¿Cómo reacciona Job ante las desgracias? Y reacciona pues como ellos consideran que tiene que reaccionar con un gran duelo, pues se corta el cabello. Y se lo corta con unas tijeras. Está ahí cortándose el cabello. Y la destrucción de sus ganados está aquí abajo perfectamente. Ahí están los soldados que están atacando a los pobres ganados, que se caen los animales, y mira qué cara de pena están poniendo los burrillos. Y Job también antes decía que alababa a Dios, lo celebraba continuamente. ¿Cómo contar que el viento del desierto arrasó la casa donde estaban banqueteando los hijos de Job? Pues imaginan la acción del diablo, claro que es el que había instigado todo, y cogen al diablo agarrando como si fuese una tienda gigantesca, y a otro diablo por aquí con el fuelle, el gran viento. Esto no es, el artista no está copiando algo que hubiese sido dibujado así previamente, no está copiando una Biblia. Ha hecho el esfuerzo de imaginar cómo contar la historia para que se entienda perfectamente. Y luego el final, las visitas de la mujer, de los amigos y la salvación final. Y como observó Simon, la narratividad se cuenta de tal modo que como el libro de Job termina bien y Job vuelve a vivir, a tener familia, a banquetear. Por lo tanto, esta escena es la primera, pero también podría ser la última, porque se cierra el círculo volviendo a banquetear y volviendo a vivir bien. ¿Quién lo imaginó? A mí me gusta pensar que el obispo también estaba por aquí en medio, Sancho de la Rosa, que por cierto utilizaba como signo de suscripción una carita, una cabeza. Luego es un hombre al que le preocupan las imágenes. Y posiblemente de la conjunción de los dos surgió esta obra maravillosa. Pero si no, se la damos solo al escultor y también. Fantástico. Otro capitel. El prendimiento. Y el protagonismo de Pedro en el prendimiento. Y luego el juicio a Jesús y los falsos testigos y las manos que gesticulan y los tamaños de los personajes y los elementos que marcan si estamos en un interior o si estamos en un exterior. Y todo contado maravillosamente, porque se han preocupado por esa narratividad. Y así podríamos seguir. ¿Hubo intención de manifestar a través del protagonismo de San Pedro en estos capiteles el vínculo con Roma? ¿Es posible? Son hipótesis que surgen cuando uno se hace preguntas acerca de lo que está representado.
Y la cosa se va complicando. Ya hemos visto que en el románico pleno tenemos, en el reino de Pamplona, tenemos portadas, tenemos interiores, tenemos narratividad, más cosas. Combinación texto-imagen, lo mismo que hemos visto en Jaca. Textos que añaden algo a la imagen que vemos, imagen que añade algo a los textos que vemos. La portada de San Miguel de Estella, con la famosa inscripción, no es Dios ni hombre la imagen presente que estás viendo, pero es Dios y hombre el que está figurado en la imagen. Y Dios y hombre, así que insistencia en la parte humana, los capiteles de la infancia, e insistencia en la parte divina, la resurrección. Pero no solo eso, sino que también nos damos cuenta de que hay una reflexión acerca del modo como va a ser recibida las imágenes. ¿Qué hacen? Van a bajar los temas principales, los van a acercar a los ojos del espectador y les van a dar mayor tamaño. Y entonces las escenas principales, que son tres, que es la gloria, que está en el tímpano, que es la resurrección de Cristo, que muestra su carácter divino, y al otro lado el juicio final y San Miguel, titular de la Iglesia, y habla del futuro de todos los espectadores. Eso se selecciona y se le da mayor tamaño, como si fuese un publicista de nuestros días que ha pensado cómo utilizar las dimensiones de las imágenes y el lugar de las imágenes para llegar mejor al espectador. Así que, como ven, ya no nos hacemos solo las preguntas del qué, el quién, el dónde, el cuándo, sino que ampliamos ese repertorio de preguntas y buscamos contestaciones. Lo mismo pasa en Sangüesa. Clara nos podría dar varias conferencias sobre la portada de Sangüesa. Aquí pasa lo mismo. Personajes principales los traen a la zona de la mirada del espectador y Leodegario firma donde lo van a ver todos y están las tres Marías, luego nos falta el ángel y el sepulcro, que probablemente estuvieron en el parteluz que hubo, porque ya se ha señalado en varias ocasiones que ahí hubo un parteluz. Y entonces, si están las tres Marías, esto nos lleva a Jerusalén, ¿no? Es la resurrección. ¿Fue intención de los parroquianos? Esta iglesia era de la Orden de San Juan de Jerusalén. Metieron aquí, promovieron este tema los propios sanjuanistas. No lo sabemos, pero nos hacemos las preguntas. Y nos damos cuenta también de que en esos ámbitos marginales donde parece que las decisiones las toma el escultor, de repente, y esto lo vio Charlie, lo publicó Charlie, si no recuerdo mal, de repente aparecen en los canecillos de Irache, en varios casos, las imágenes de los canteros, de los escultores. Su identidad plasmada en un lugar que es la zona de la iglesia que ellos controlan, porque son los canecillos. No están en la portada, no están en capiteles de interior, no están en las claves de las bóvedas, sino que están ahí. Igual que tenemos en otros lugares que controlan los canteros o los escultores, en Revilla de Santullán, en Sant Cugat del Vallès, etc. Y ya para terminar, dentro de todos estos nuevos usos de las imágenes, nos encontramos con el cómic en versión románica. En los libros, las Biblias de Pamplona, que no son Biblias ilustradas, porque no está el texto completo de la Biblia, sino que son imágenes a gran tamaño, con un pequeño texto que explica qué es lo que está ahí representado, pero que evidentemente está dirigido a alguien que no le gusta mucho leer, que lo que prefiere es ver. Y todo eso que le permitirá rezar, que le permitirá formarse, se cuenta en imágenes, en este caso volvemos al elitismo. Y lo dejo aquí. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, pues si alguien quiere preguntar algo y sé contestar, encantado. Si no, nos vamos todos a casa, que me he pasado un poco de tiempo, así que... Bueno, Javier, yo voy a romper un poquito el fuego con una pregunta que la verdad es que es un tema que siempre desde que se publicó el último estudio de la arqueología de la Catedral de Pamplona, esa novedosa hipótesis del terremoto. ¿Cómo la veo yo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Gracias. Bien, yo valoro que tenemos referencias abundantes de riadas que en el siglo XIV destruyen puentes y la gente se queja y pide dinero al rey, pide ayuda. Tenemos noticias de iglesias que se están cayendo, que era peligroso entrar, o al menos eso dicen los de los pueblos, y le piden ayuda al rey. Tenemos varias noticias de ese tipo. Yo creo que un terremoto en esas fechas, un terremoto con la fuerza suficiente como para derribar la Catedral de Pamplona y no otras cosas que nos han llegado perfectamente, un terremoto en esas fechas hubiera dejado huella documental. Ese es mi punto de vista. Mi alternativa ya la publiqué hace años. Mi alternativa es que nos consta que el rey Carlos III quiere hacer obras en la Catedral de Pamplona y esas obras consisten en la construcción de una tribuna en medio de la nave mayor y lo que no nos dice es qué consistía esa tribuna, pero tribunas de esas fechas sabemos que se lanzan de un pilar a otro, de modo que pienso que es posible que se picaran los pilares confiando en la fortaleza de esos pilares, que en muchas otras iglesias han aguantado, y que eso pudo provocar, pero vamos, no tengo ninguna prueba al respecto. Capaz de derribar la Catedral de Pamplona, que sería de los edificios más sólidos de Pamplona, pues imagino que, claro, el Palacio Real o tal, pero las casas de la gente normal, vamos, el terremoto de Lisboa. Y entonces, claro, eso es imposible que no haya quedado un rastro en las fuentes históricas y además en una época ya relativamente avanzada de la Edad Media, porque si a lo mejor hubiera sido la Edad Media... Esa es la diferencia, que en el entorno de 1400 noticias de ese tipo las tenemos. Los puentes por las riadas... Sí. Bien. Pues si no hay más preguntas, nos vamos a casa. Muchas gracias.